Llegamos a la tercera parte del cálculo integral y acá vamos a ver aplicaciones. Esto es lo lindo de las integrales. La primera cuestión es para el cálculo de área. Vamos a suponer que yo quiero calcular el área que está encerrada bajo una curva, ¿sí? Y que está acotada. Acá está entre 0 y 2, ¿no? Yo podría decir, bueno, no tengo una fórmula para esto. Entonces podría decir, bueno, voy a ir calculando áreas de rectángulos. Acá hice dos particiones nada más. Pero resulta que me quedan pedacitos, ¿sí? Libres. Lo mismo podría ser, ustedes me pueden decir, bueno, cubrilo con partes más largas, ¿sí? Pero entonces me estaría excediendo. Fíjense que me quedan partes por fuera. En un diagrama quieto, digamos, ¿qué pasa en el primer caso? Yo quiero calcular el área gris. Entonces digo, bueno, voy a partir en rectángulos, pero me quedan partecitas sin calcular. Bueno, hagamos más rectángulos. Y hago acá, dupliqué la cantidad. Sin embargo, me quedan pedacitos todavía sin calcular. Y así podría hacerlo infinitamente. De aquí, algunos estudiosos dicen que surgió el signo de integral que les decía cuando presentamos el tema, porque surge de la suma de áreas, ¿sí? Puede ser que así haya sido. Como quiera que sea, si yo quisiese sumar estas áreas rectangulares, me quedarían pedacitos, ¿sí? Sin considerar. Por otro lado, si hago los rectángulos más grandes, me estaría excediendo. Fíjense que acá hay puntitas que quedan que exceden el área que yo quiero. ¿Quién nos va a permitir calcular áreas cuando no tengo una fórmula para hacerlo? Porque el de rectángulo, el de triángulo, hay un montón de figuras que puedo calcular su área que tengo una fórmula. Pero cuando no tengo fórmula, ¿quién me va a permitir calcular? Las integrales. Vamos a ver. Como se imaginarán, ahora yo tengo esta función, ¿sí? Y la integral es una integral definida, porque fíjense que va desde 0 de x hasta 2 de x. Es una integral definida. ¿Qué se agrega a esa integral definida? Que yo ahora voy a tener que considerar no solamente esta función, sino otra más. Fíjense, el área que yo quiero está encerrada por la curva que a mí me dan, este segmento, que es donde i es igual a 0, y además los laterales, por llamarlos de algún modo, que son 0 y 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a hacer una integral definida, obviamente 2, 0, las cotas, pero lo que se agrega es que ahora voy a hacer la función original mía, que es la que está arriba de este área que estoy calculando, menos la que figura debajo, en este caso es 0. Yo podría no haberlo escrito, lo escribo para que vean que es siempre lo mismo, ¿sí? En lo habitual se dice función techo menos función piso. Entonces acá opero, en este caso no hay nada para hacer porque restar 0 o sumar 0 sería lo mismo, ¿sí? En este caso restar 0 es lo mismo, entonces tengo que, todo esto se reduce a calcular una integral definida. Y ya sabemos hacerlo, calculamos la integral, nos falta aún definirla entre 2 y 0, reemplazamos, restamos y ya está. Yo cuando vimos integrales definidas les dije que nos daba un número y que ese número podía ser cualquiera. Fíjense que ahora tenemos este número representando un área. Entonces no me puede dar un número negativo. Nunca me puede dar un número negativo. Si me da un número negativo, dos cuestiones. O operé mal o no consideré el orden de las funciones, no consideré la función techo y la función piso, ¿sí? Las consideré al revés. Vamos a ver otros ejemplos. Fíjense acá. Acá tengo dos funciones también. X cuadrado como función techo y x menos 2 como función piso. Y están definidas, este área está definida entre menos 1 y 2, ¿sí?
Entonces tengo que hacer la integral definida, fíjense, menos 1 y 2, de la función piso, que es la, techo, perdón, que es la que está arriba, menos la función piso. ¿Qué puedo hacer acá antes de integrar? En este caso, cancelar los paréntesis y luego integro. Entonces, cancelo los paréntesis, integro, todavía me falta definirla entre 2 y menos 1, la defino y obtengo el área. Lo que yo les decía, fíjense que pueden simplificar las cuentas, pero yo escribo todo para que les quede, pero puede ser que en esta operatoria me equivoque y el resultado sea un número negativo. En ese caso tengo que controlar, porque de vuelta, estoy calculando un área y no me puede dar nunca negativa. Aquí tenemos otro ejemplo. Fíjense, tenemos la función techo, que es menos x cuadrado más 5. Ojo, porque la cuadrática es la parábola, es f, ¿sí? Y la función piso es g de x igual a x. Entonces hacemos lo mismo. Hacemos la integral definida entre, bueno, no puse en el gráfico que es entre 0 y 1, y resto la cuadrática menos la lineal. Y hacemos lo mismo. Operamos, integramos y definimos. Listo. Y en el caso siguiente tengo también una función cuadrática y en este caso yo omití poner 0 que había puesto antes, ¿sí? Porque no me va a cambiar. Si quieren hacerlo siempre, identifiquen la función techo y la función piso. Entonces integran, definen y terminan. Vamos a ver esta. Fíjense, acá aparece un lío gigante. Tengo dos áreas, ¿sí? Voy a hacer dos integrales para sumar las dos áreas. Ahora, vamos con esta parte. Primero, la parte de la izquierda. ¿Cuál es la función del techo? Esa partecita de la cuadrática. ¿Y cuál es la función piso en esa parte? Una parte de la función g de x. Entonces acá tendría, la cuadrática es h, tendría h menos g. Pero en la otra parte, fíjense que va a ser g menos f. ¿Sí? Siempre identifiquen eso. Entonces tengo que sumar estas dos integrales. Primero h menos g y luego g menos f. Y cada integral definida en el intervalo que le corresponde. Y acá hacemos como venimos haciendo. Operamos, integramos, reemplazamos y terminamos. ¿Sí? Acá tenemos que ir con cuidado para identificar las funciones. En esta, y es lo que yo les decía, cuando yo no puedo no escribir ese 0 que les decía, pero hasta que tomemos la mano, por ahí es conveniente hacerlo. Yo acá tengo definida mi área entre y igual 0, la cuadrática y las dos cotas, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá tengo toda la resolución. ¿Qué pasa si yo no hubiese puesto 0? Porque digo, bueno, en total el 0. El tema es que el 0, en este caso, es la función techo. Si yo no lo hubiese puesto, me hubiese quedado esta función sola para integrar. Entonces me hubiese dado negativo. ¿Sí? Yo tengo que poner siempre 0 menos. No, puedo no ponerlo si me acuerdo que el menos lo tengo que poner sí o sí. ¿Sí? No podemos tener un área negativa. Y hay 3 o 4 aplicaciones más. Nosotros en esta parte vamos a poner estas dos, el cálculo de áreas y el cálculo de volúmenes. Para el volumen,
yo tengo el mismo problema que con el de las áreas. No para todos los cuerpos tengo una fórmula, pero me van a ayudar las integrales. Vamos a verlo con una forma simple que tiene fórmula, ¿sí? Imaginemos que tenemos una lámina rectangular cuya área es base por altura, ¿sí? En este caso, la base es el diferencial de X y la altura es lo que mida Y, ¿sí? O sobre Y. Acá yo se los dibujé en el plano, pero les estoy dando en el espacio, pero les estoy dando la fórmula como para que se lo imaginen en el plano, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo a esa lámina la hago rotar? Imagínense que la hago rotar, ¿sí? Si yo la hago rotar completamente, voy a obtener un cuerpo. Nosotros vimos sólidos de revolución y demás en la primera parte. Bueno, acá obtengo un cuerpo, ¿sí? Que es un cilindro. En este caso es un cilindro y tengo fórmulas para hacerlo, pero vamos a suponer que no tuviésemos. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense que este área original que habíamos obtenido ahora se cumple para los infinitos puntos de esta circunferencia, ¿sí? Y con esa lógica y por ese camino llegamos a la fórmula para el cálculo de volúmenes. El cálculo de volúmenes es otra integral definida, pero ahora de la función elevada al cuadrado multiplicada por pi. Vamos a hacer un ejemplo. Fíjense, yo tengo mi función, que en este caso es menos x cuadrado más 4. Ahí tengo la función. ¿Qué pasa si yo la hago rotar ahora en el eje de las x? Obtengo esta forma, ¿sí? Para calcular este volumen, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la integral definida entre las cotas en este caso son las raíces de la función, ¿sí? 2 y menos 2, de la función elevada al cuadrado y multiplicada por pi. Como que hay muchas cosas, pero simple de hacer. Fíjense, tengo mi función, la que tenía, elevada al cuadrado y multiplicada por pi. Y definida, en este caso, entre 2 y menos 2. Entonces, ¿qué hago? Esta constante pi puedo quitarla fuera de la integral, ¿sí? Pero ojo, porque va a multiplicar a todo lo que obtenga de la integral. Entonces, lo que hice acá fue extraer la constante y desarrollar el cuadrado del binomio, ¿sí? Podría haber dejado pi, entonces me iba a quedar pi x a la cuarta menos pi por 8x, pero por ahí era más sucia la escritura. Y ahora tenemos que hacer esta integral definida. Entonces, integramos. Fíjense que aquí sí usé los corchetes para no confundir con pi, que va a multiplicar a todo lo que obtenga acá. Integro, reemplazo, opero y llego. Si quiero dejar el resultado más exacto, dejo así. ¿Está? Si quiero un resultado aproximado, fíjense que ya no pongo igual, entonces aproximo, me va a aproximar la fracción y obviamente el valor de pi según la capacidad de la calculadora, ¿sí? Si tengo que elegir un resultado, este es más exacto que en este caso 107,23.